elementos que constituyen los estados financieros y los conceptos de capital y de mantenimiento de capital. Listo. Bueno, el objetivo y alcance de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la situación financiera de una empresa, que sea útil a una amplia gama de usuarios. Los estados financieros deben ser comprensibles, relevantes, fiables y comparables. Pues para evaluar las perspectivas de entradas de efectivo, netas, futuras, a la entidad que informa. Bueno, la entidad que informa es una entidad a la que se le requiere u opta por preparar estados financieros. Puede ser una única entidad o una parte de una entidad o puede comprender más de una entidad. También hay que saber que no necesariamente pues la entidad que informa puede ser una entidad legal. Listo, Nata. Base contable de acumulación o de devengo. Pues esto se aplica más que todo según las NIF para pasivos, activos, patrimonios, ingresos y gastos. Esta información debe ser presentada de forma comparativa con respecto al periodo inmediato anterior. Pues si me permiten, yo te apoyo algo allí. Sí. Sí, por favor, es que la verdad no Bueno, me quedó muy claro cómo así, se maneja esto. este concepto es un poco complejo. El concepto de devengo, lo que quiere decir en contabilidad es que en contabilidad todos los registros son acumulativos y el devengo es en el momento en que se realiza la transacción, es decir, el devengo es el valor contable que se va a registrar al momento de realizar la transacción. En Sí, este caso... Pues ahí entraría el tema de la contabilidad de caja, ¿no? Exacto, entonces en este caso, lo que llamábamos este concepto de devengo ahorita con NIF, antes en la contabilidad anterior lo llamábamos causación. ¿Qué es causación? Que independientemente si a mí me pagan efectivamente el dinero o me lo quedan debiendo, el concepto de devengo me va, digamos, a regir para que yo realice el registro contable. Entonces, claro, en el caso de, por eso que dice una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con el flujo de efectivo, utilizando la base contable de acumulación o de devengo. Es decir, cuando yo vaya a hacer mi estado financiero de flujo de efectivo, allí sí tengo en cuenta solo lo de caja, lo que tú llamas contabilidad de caja. Pero cuando yo utilizo el concepto de devengo, no es contabilidad de caja, sino se llama contabilidad de causación. Es decir, que no importa si me quedan debiendo el dinero o yo quedo debiendo el dinero, yo lo registro en mi contabilidad, así no me lo hayan pagado. Sí, profe, para allá vamos. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Y cómo así que debe ser presentada de forma comparativa? Bueno, lo que pasa es que bajo NIF, los estados de situación financiera, lo que antes llamábamos balance, son estados comparativos, es decir, yo debo comparar un periodo anterior con el periodo actual que estoy realizando del informe financiero. Entonces, siempre debe ser comparativo. ¿Por qué? Porque en los mismos términos que yo voy a presentar la información financiera en este periodo actual, es en los mismos términos que yo la voy a comparar con el periodo anterior. Es decir, yo utilicé el mismo tipo, las mismas cuentas, utilicé, digamos, la misma estructura y por lo tanto es comparable. La puedo, digamos, comparar con cualquier periodo, ya sea con un periodo anterior o con un periodo posterior. Okay, gracias. Bueno, casi lo mismo que la... perdón. ¿Qué es la contabilidad por causación? Pues la contabilidad por causación es aquella contabilidad en la que los hechos económicos se registran en el momento en el que suceden, pues como acabo de decir la profe, sin importar si hay una erogación o un ingreso de dinero inmediato como consecuencia de la realización del hecho económico. La contabilidad de causación pues se basa en el principio de causación,
y que en NIF se conoce como el principio de devengo. También hay que saber que que reconoce la realización de los hechos económicos en el momento mismo en el que surgen los derechos y las obligaciones. Pues un ejemplo es el caso como cuando un ente económico se obliga a pagar un determinado valor a un tercero en un futuro cercano. Pues en el mismo momento en el que el ente se obliga a pagar ese valor, la contabilidad lo reconoce como pues el pago pues solo se realiza en el tiempo futuro. También la contabilidad por causación pues permite en todo momento mostrar un resultado cierto y objetivo. Y pues ya pues por el contrario, pues mi compañera ya les va a hablar por la otra contabilidad. Si quieren, Bueno, volvemos a la diapositiva anterior porque este concepto, como les digo, es un poquito complejo, pero es bien importante. Volvamos un momentico. Entonces, como les decía, bajo NIF se conoce como el principio de devengo, pero es lo que en contabilidad anterior llamábamos contabilidad de causación. Entonces, esto se ve muy bien con algunos ejemplos. Ahorita más adelante vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué deben tener en cuenta acá? Que independientemente si hay o no un pago en efectivo, puede ser a crédito, puede ser a través de tarjeta de crédito, puede ser una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar, independientemente de eso, ustedes siempre deben registrar las transacciones en la contabilidad. Eso es lo importante con la contabilidad de causación o el principio de devengo. ¿qué es la contabilidad de caja? Bueno, consiste en reconocer los ingresos cuando efectivamente son recibidos. O sea que estos ingresos no se deben ingresar a la cuenta sin haberlo recibido. Pues, esta contabilidad la suelen utilizar normalmente los individuos o compañías pequeñas que trabajan casi con efectivo. Bueno, un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Ya sabemos que los activos son nuestras ganancias. Pues el débito aumenta y el crédito disminuye. Una entidad presentará sus activos corrientes. Entonces, allí en la diapositiva anterior lo que les decía atrás, el complemento que yo les puedo apoyar acá a las compañeras en este tema que es bien interesante es la dinámica de las cuentas. Entonces, como les decía, el activo, por ejemplo, una cuenta del efectivo, la caja o el banco, es una cuenta del activo y la dinámica de todas las cuentas del activo es la misma. Siempre va a aumentar en el débito o va a disminuir en el crédito. Y es totalmente contraria a la dinámica o a la naturaleza de las cuentas del pasivo. Los pasivos entonces aumentarán por el crédito y disminuirán por el débito. Igualmente, como les decía, es contraria la del activo a la naturaleza de los ingresos. Los ingresos también aumentan por el crédito y disminuyen por el débito. Eso igual más adelante en la exposición mía yo les voy a explicar este tema. Ya, profe. Sí, ya, pues. Sí, ya. Gracias. Bueno, la taxonomía del activo. Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes y sus pasivos corrientes y no corrientes como categorías separadas en su estado de situación financiera. Un activo corriente, una entidad clasificará un activo como corriente cuando espera realizar el activo o tiene la intención. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes del periodo sobre el que se informa. Activo no corriente, pues son los activos financieros e inversiones de largo plazo, propiedad, planta y equipo, intangibles, otros activos, total, activo no corriente. Bueno, el pasivo, pues son las obligaciones presentes de la entidad, pues surgida a raíz de sucesos pasados, el vencimiento de la cual, y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos,
pues también los pasivos son los que representan las deudas y las obligaciones con las que una empresa pues financia las actividades y que le sirve para pagar pues parte del activo. Nata pasa. Pues aquí podemos ver pues como, no, devuélvete. Aquí Ahí podemos está. ver, Aquí. ahí, Perdón. aquí podemos ver pues como básicamente se puede denominar pues lo del activo, que es una obligación que la utilizamos para que está surgida a raíz de sucesos pasados y la utilizamos al vencimiento pues porque se desprenderá de recursos económicos. Básicamente todo esto sería como un tipo de ciclo. Pasa Nata. Pues la dinámica del pasivo es que, como podemos ver, disminuye por el débito o simplemente se cancela y aumenta por el crédito. Pues todas las cuentas del pasivo, pues ya sabemos que son las del número 2. Que son las deudas. Sí, muy bien. Aquí podemos ver que el pasivo corriente pues es una entidad que se clasificará como pasivo corriente cuando se espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa o la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. Pues ejemplos de pasivos son los sobregiros, las cartas de crédito, los documentos por pagar, las cuentas comerciales por pagar, los pasivos por impuestos y los beneficios a los trabajadores. Pasa nada. Pues como pasivo corriente, pues nos podemos encontrar con las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar comerciales, los pasivos por impuestos y los beneficios a los trabajadores, pues son unas de las cuentas. ¿Te puedo apoyar algo allí? Sí, En el claro, profe. pasivo corriente, cuando hablamos de beneficios a los trabajadores, son los salarios. Allí, digamos, bajo NIF se llama beneficios, pero en nuestra, digamos, en nuestra normatividad laboral colombiana es lo que llamamos salarios por pagar. Listo, listo, profe, muchas gracias. Y pues como nos dimos cuenta, pues los que no conforman el pasivo corriente lo conforman en el pasivo no corriente, que ya serían las obligaciones financieras a largo plazo, las cuentas por pagar comerciales a largo plazo, los pasivos diferidos y entre otros pasivos. Pasa. En el patrimonio, bueno, el patrimonio pues es la parte residual de los activos de la entidad. Una vez deducidos todos sus pasivos, los derechos de los dueños o socios o accionistas sobre los recursos del ente económico. Pues sabemos que el patrimonio se obtiene con el activo menos pasivo, como nos lo había dicho la profe en la ecuación contable. Pasa Nata. Su dinámica, pues como podemos ver, es que disminuye o se cancela por el débito y se aumenta o nace por el crédito. Y está en la cuenta número 3. Y ya, profe. Entonces, como pueden ver, el patrimonio y el pasivo o deuda tienen la misma naturaleza y los dos aumentan por el crédito y disminuyen por el débito. ¿Recuerdan la estructura de la ecuación contable que al lado izquierdo estaban los activos y al lado derecho estaba el pasivo y el patrimonio? Entonces, como pueden ver, tiene que ver con la naturaleza también de las cuentas, porque como las cuentas del activo tienen naturaleza totalmente contraria a las del pasivo y el patrimonio, por eso están, digamos, en ambos lados de la estructura contable. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, profe, pues muchas gracias por ahí colaborarnos también. No, muchísimas gracias a ustedes. Entonces, Joan, ¿me puedes hacer el favor de compartir la presentación mía, por favor? Claro que sí, profe. Ya le hago eso. Ya lo estoy abriendo, profe, para empezar a compartir pantalla. Gracias. Dale, profe. Ya lo tengo acá listo.
Listo, me confirman si están viendo la pantalla, profe. Sí, gracias. Sí. Listo, profe, dale. Bueno, entonces iniciamos con la presentación. Bueno, les agradezco muchísimo. Este tema del grupo 5 era el tema un poco más contable, digamos ya un poco más de la dinámica contable, un poco más práctico. Entonces es el preámbulo para el tema que les traigo hoy. El tema que les traigo hoy es de informes financieros. Entonces podemos continuar allí en la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta tutoría del día de hoy? Esta tutoría, el objetivo es presentarles a ustedes la importancia de la información contable como una herramienta para la predicción o para la toma de decisiones en las organizaciones. Igualmente les traigo una estructura económico-financiera de los negocios que ya la habíamos visto en la tutoría que vimos la ecuación contable, que es la misma estructura del balance o estado de situación financiera. Entonces la estructura es el tema económico, que son los activos, y el tema financiero, que es cómo financio esa adquisición de esos activos. Entonces la financio con recursos propios, es decir, con mi patrimonio o el patrimonio de mis socios, o la financio a través de terceros con deuda, que serían las deudas con terceros o pasivos. Bueno, ¿qué es la contabilidad? Es un concepto que ya habíamos visto, pero acá lo retomamos para poder que ustedes tengan un enfoque de cuál es, digamos, la utilidad de la contabilidad en los negocios. Entonces, la contabilidad es un sistema de información compuesto por principios, procedimientos, técnicas, políticas, que permiten identificar, clasificar, registrar, presentar, revelar y analizar las operaciones realizadas en un negocio. Igualmente, nos permite establecer cuál es la situación financiera y económica de un negocio, de una empresa, en un momento determinado. Bueno, la importancia de la contabilidad entonces radica en qué? En que la contabilidad, al ser un registro de información actualizada, nos permite conocer si un negocio es rentable o no en un momento determinado. Igualmente, tiene utilidad para terceros, para el Estado, para los acreedores o a las personas a quienes le debemos, para los inversionistas, que son los propietarios del negocio, para los prestamistas, para los accionistas también propietarios, para los empleados, para los proveedores de la empresa y para el público en general. Teniendo en cuenta que todo negocio u organización pues deberá estar registrado ante Cámara de Comercio y se vuelve un registro público, es decir, que le interesa a toda la ciudadanía. De igual forma, la contabilidad facilita el proceso de toma de decisiones, tanto de carácter administrativo para las personas que están a cargo del negocio, como para la parte financiera y contable que le interesa principalmente a los propietarios. ¿Cuál es el objetivo de la información contable? El objetivo de la información contable es conocer y demostrar los recursos y obligaciones de un ente económico, sus cambios y el resultado obtenido en un determinado periodo, mediante el registro sistemático de todas las transacciones u operaciones de los negocios. Presentar en una fecha o periodo establecido la situación financiera de una empresa, determinando sus bienes o recursos, sus obligaciones u deudas, así como la utilidad o pérdida de ese periodo. Igualmente, otro objetivo de la contabilidad es interpretar cada uno de las transacciones u hechos económicos para la rentabilidad o prosperidad de la misma. Igualmente nos permite predecir el flujo de efectivo. Este término predecir se utiliza más en contabilidad como presupuestar o programar, planeación de flujos de efectivos. Otro objetivo es facilitar la toma de decisiones para la proyección y dirección de un manejo de los recursos, así como de las utilidades que se obtienen. Finalmente, el objetivo que traemos acá como último es el de evaluar la gestión de los administradores, es decir, a través de la contabilidad podemos leer unas cifras y podemos determinar si los administradores realizaron una gestión coherente con las políticas y principios de la compañía en ese sentido.
Bueno, para continuar acá, entonces traemos dos clasificaciones principales de la contabilidad. Tenemos en Colombia la contabilidad privada, que es la contabilidad de las empresas comerciales, de los bancos, de las empresas de servicios, de las cooperativas y de otro tipo de negocios. Y tenemos la contabilidad pública, que es la contabilidad de los entes públicos o del sector del gobierno. ¿Qué es la contabilidad financiera? La contabilidad financiera, que es la que nos trae acá en esta asignatura, es la conformada por una serie de elementos tales como las normas de registro, criterios de contabilización, formas de presentación. La contabilidad financiera siempre está velando porque la realidad del negocio se plasme en registros contables financieros y que la información sea totalmente clara para todo tipo de usuarios. Se basa generalmente en una información de sucesos pasados y que ya fueron realizados por la entidad, además que permite la visualización de manera general de los resultados de esa actividad económica. ¿Qué es la contabilidad fiscal? La contabilidad fiscal tiene que ver con impuestos. Es decir, ya vimos que la contabilidad financiera, lo que le interesa a la contabilidad financiera es realizar un fiel reflejo de la información que realizó el negocio en un periodo determinado, mientras que la contabilidad fiscal lo que le interesa es mostrarle informes financieros que tengan que ver con el pago de impuestos, es decir, informes financieros que fueron sujetos a una conciliación contable de la parte de la información financiera y que van a ser reflejados ya sea en una declaración de renta o del impuesto sobre las ventas IVA o sobre otro tipo de impuesto como el de industria y comercio, que es de orden local o departamental. Vamos a parar un momentico allí, entonces ya sabemos que estamos en la diapositiva número 10, contabilidad administrativa. Muy seguramente se va a finalizar esta reunión para que volvamos a ingresar entonces. ¿Me confirma, Joan, a ti cómo te aparece que en cuánto tiempo se finaliza la reunión, por favor? Profe, aún nos quedan 8 minutos 50 segundos. Tenemos tiempo. Perfecto. Bueno, Dale, gracias, John. dale. La contabilidad administrativa también es llamada contabilidad gerencial. A ver, yo quisiera que las personas que han tenido alguna experiencia laboral o que ya han visto o que han tenido algunos acercamientos en la contabilidad, ya sea en el colegio o en otro tipo de estudio, me informen si alguna vez han escuchado sobre la contabilidad administrativa o contabilidad gerencial. Entonces aquí estamos a ver, no sé si Patricia, Sandra, me pueden informar si conocen algo sobre la contabilidad administrativa o gerencial. Alexander, Catalina, Diana. No, yo no, profe. Okay. Alexander, hola Alexander. Profe, no, la verdad, no. ¿Has Quizá escuchado así algo con sobre la esa, contabilidad administrativa? Sí. no, profe, quizá con esa, como con ese título no lo haya escuchado. Pues de pronto lo haya visto por algunos lados, pero como así, no. Ok. Patricia nos dice que nunca ha desempeñado ninguna labor en el área contable. Bueno, perfecto. Entonces, ya les voy a explicar entonces a qué se refiere la contabilidad administrativa o gerencial. Es un sistema de información al servicio de las necesidades internas de la entidad, orientado a facilitar las funciones administrativas de planeación, control, así como la toma de decisiones. Está muy enfocada en el tema de planeación. El tema de planeación en finanzas siempre lo van a hablar como presupuestos. Siempre que escuchen tema de presupuestos es la planeación financiera. Igualmente, se está directamente relacionada con la información tanto de presupuestos como de estándares de los costos. Entonces, la contabilidad administrativa siempre nos va a hablar de costos y de presupuestos. La contabilidad financiera nos va a hablar de todo a nivel general, es decir, tanto de activos, pasivos, patrimonio
ingresos, costos y gastos. En cambio, la contabilidad administrativa es más enfocada a las erogaciones. Recuerden que en una tutoría pasada yo les decía la diferencia entre un costo y un gasto. La diferencia entre un costo y un gasto es que el costo está directamente relacionado con el producto que voy a vender, ¿cierto? ¿Cuánto me costó esa camisa que voy a venderle a mi cliente? Ese sería el costo de la camisa. Ahora, el gasto está más relacionado con productos que son anexos a la venta, es decir, voy a requerir realizar un gasto, una erogación o una salida de efectivo, pero no está directamente relacionado con el producto. Por ejemplo, la bolsa en la que empaco esa camisa, eso puede llamarse un gasto de publicidad o ventas. Siempre y cuando la bolsa, por ejemplo, tenga algún tipo de logo o impresión, entonces la podríamos llevar como un gasto de publicidad. Y en cambio el costo sería ya el costo como tal de la adquisición de la camisa. Seguimos entonces. Bueno, ¿qué me permite predecir o presupuestar o planear la contabilidad? Me permite predecir o presupuestar cuál es la situación financiera de la organización en un momento determinado. También me permite determinar cuál es la rentabilidad de mi negocio. La rentabilidad tiene que ver con la utilidad sobre el ingreso. Es decir, la rentabilidad es en términos de porcentaje. Igualmente me permite proyectar una situación financiera o ESFA, estado de situación financiera. También me permite proyectar mis flujos de fondos y realizar un seguimiento a las políticas de control interno. Recordemos que los flujos de fondos también son los flujos de recursos o de efectivo. La estructura del balance o de estado de situación financiera ya la habíamos visto en una tutoría pasada, entonces tenemos el activo por un lado y el pasivo y el patrimonio por el otro. Sigamos. Igualmente la estructura de un análisis comparativo que ahorita, no sé si fue Natalia o Catalina me hacían esa pregunta, que se refería a comparativo. Bajo NIF o norma internacional financiera, siempre se realizan los balances o los estados de situación financiera comparativos, comparando un periodo con el otro. Sigamos. En esta diapositiva 14 vemos entonces cuál es la estructura de un pasivo y de un patrimonio comparativo. Sigamos. Aquí vemos la estructura de un estado de resultados. Entonces ya sabemos que el estado de resultados está conformado por las ventas o ingresos, los gastos y los costos, la depreciación que es un gasto más, la utilidad antes de impuestos e intereses, luego siguen los intereses, luego sigue la utilidad antes de impuestos y finalmente el ingreso neto o utilidad neta. Aquí lo llamaron ingreso neto, pero es más una utilidad neta. En dividendos y las utilidades retenidas, que este fue el ejercicio que hicimos hace 2 tutorías relacionado con cómo determinamos la utilidad y cuál sería la utilidad que va luego a capitalizarse o a incrementar mi patrimonio. Sigamos. Bueno, ¿qué es la contabilidad de costos? Entonces, como veíamos, ya habíamos dicho que la contabilidad administrativa tiene que ver con los costos, pero también con las temas gerenciales, es decir, con la toma de decisiones a nivel gerencial o administrativo. Pero la contabilidad de costos es un híbrido entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque ofrece una información que se puede tanto leer por parte de los clientes externos como de los clientes internos. Cuando se emplea para fines financieros, se mide por costos de producción y ventas, y cuando se emplea para fines administrativos o gerenciales, se mide más por planeación, presupuestos y control para la toma de decisiones. Esto es un concepto del autor Hansen, 1996, en su libro de contabilidad de costos. Profe, ya nos queda un minutico. Yo creo que ya podemos ir finalizando para volver a ingresar. ¿Le parece? Muchísimas gracias. Entonces, ya nos volvemos a conectar. Listo, 2 profe. minuticos para volvernos a conectar. Gracias.